que vivimos. Primero en Olivos estábamos con la cobertura en vivo y que ahora nos llegan desde Casa Rosada también. No, por supuesto. Nuestro capital es la ecuanimidad, ¿no es cierto? Entonces, esto está mal. Claramente las normas están para cumplirse. Podemos protestar, ¿no? Y debemos protestar contra las normas que... Es legítimo protestar contra las normas en que la gente entiende o no comparte. Y entonces debe hacerlo con metodología legítima. Ahora, las normas hay que cumplirlas. Mientras estén vigentes, hay que cumplirlas. Y efectivamente la restricción la debemos cumplir todos. Nosotros venimos acá porque venimos a trabajar. Somos esenciales, después nos vamos a nuestras casas. Así que esto está mal, lo quiero marcar como lo que está frente a la Plaza de Mayo. Y termina finalmente, digamos, generando, como siempre digo, cuando hay metodologías equivocadas, le quita centralidad a la esencia de la protesta, que tiene que ver con esta discusión enorme que hay en la República Argentina a propósito de esta decisión intempestiva, que esto es lo que quiero marcar, Valeria y Gustavo. El tema de la discusión de las clases es un tema que está presente en el mundo. Ahora, estas decisiones se discuten, se acuerdan y no se toman intempestivamente. El presidente de la República o el gabinete del presidente de la República había adoptado y había acordado cosas distintas el miércoles antes de que hablara el presidente de la República. Y allí hay un problema enorme. La forma de tomar decisiones también afecta al fondo. ¿Vos creés que acá está en juego la credibilidad de quien te pide algo, ¿no? Hoy lo estuvimos pensando este tema, ¿no? Lo que notamos es que se habla de 2 semanas y muchos creen que estas 2 semanas no se van a cumplir, que se va a estirar. Y entonces allí es donde empiezan los problemas. Efectivamente es el punto, Gustavo. Vos lo pones muy bien. Y esto genera esta reacción y esto, digamos, le quita al presidente de la República autoridad moral en cuanto a esto. Porque no van a ser 2 semanas. Para que en 2 semanas el cierre de las escuelas tuviera un efecto fenomenal. Hoy tuvimos 19.000 casos, ¿no? Si bien no son todos de hoy, hoy no hay escuelas, ¿no? Se testeó 66.000, hubo 30%. Es decir, el problema no son 2 semanas, porque ¿sabés qué ocurre, Gustavo? Y ¿sabés, Valeria, qué ocurre? Esto podría tener, digamos, otro contexto si hubiera un cierre total. La realidad de los números, sin duda, desde el punto de vista epidemiológico, Valeria y Gustavo, tienen una medida, la restricción, cerrar todo. No se puede. No se puede hoy en ninguna parte del mundo. Angela Merkel está teniendo enormes problemas en Alemania para extender esto, porque obviamente la situación de deterioro social, económico y psicológico de la gente lo hace insoportable. Entonces, vos tenés que buscar consensos para ver cómo avanzás en una situación tan difícil. Lo de 15 días es absolutamente no creíble y este es un problema que va a tener el presidente de acá a 15 días para ver qué dice. Claro, sí. Bueno, a las 9 de la noche ya lo dejamos. Ya queda a cargo el gran doctor Nelson Castro. Gracias por acompañarnos. Sigue el corresponsal. Muy bien, continuamos entonces el gusto de compartir este espacio con Valeria y con Gustavo. Sí, por supuesto lo que ha sido la cobertura de TN durante todo el día, este día intenso. Tenemos a Santiago Martela que está allí a las puertas de la residencia presidencial de Olivos y tenemos también otra cámara que está en Plaza de Mayo donde hay una situación de tensión con un grupo menor de gente que obviamente está desafiando la restricción. Insisto, la norma debe cumplirse. Después la podemos criticar, ¿no? Podemos protestar contra la norma como tal, pero en tanto y en cuanto esté vigente, la norma debe cumplirse. Esta es la esencia de la sociedad en democracia. Son las dos cosas, el cumplimiento de la norma y el derecho a la protesta bajo las normas. Me voy a ir a Santiago Martela, a Olivos, para que me vaya dando un panorama, como ha venido dándolo en el minuto a minuto, de lo que está pasando allí. Allí cambió la composición de la protesta. Vamos. Muy bien, Santiago, ¿cómo estamos? Bella noche allí en Olivos, contanos. Nelson, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, el panorama de ahora cambió, como decía recién, desde lo que fue la convocatoria a esta protesta a las 17 que empezó. Se dio con mucha tranquilidad, con mucha paz, todo con mucha tranquilidad, salvo una pequeña mancha que se dio hace un rato cuando ya había bajado la noche, cuando llegó este grupo de chicos, de jóvenes, identificados con estas banderas amarillas, con la serpiente de cascabel, que son liberales, que son libertarios, que llegaron con mucho ruido, haciendo mucho ruido, con bombos, con platillos, con tambores,
pero hasta ese momento venía dándose todo con mucha tranquilidad. Pudimos hacer un montón de notas durante toda la tarde, recoger un montón de testimonios con mamás, con papás, con chicos que van a la escuela, que reclamaban esto de seguir yendo a las clases a partir del lunes, que la presencialidad es muy importante. Hablamos con docentes, nos explicaban de los dos lados por qué había que seguir con la presencialidad en las clases. Hablamos, bueno, con un montón de testimonios, pero hace un rato, cuando llegó este grupo de jóvenes que están todos muy apretados, sí son un grupo muy ruidoso y la mayoría los vemos sin barbijo, empezaron a pegar algunos carteles sobre la puerta, la reconocida puerta verde que está aquí del acceso a la Quinta, sobre la avenida Maipú, y ahí fue cuando la policía les dijo: esto no se puede hacer. Ellos quisieron pegarlos igual y la policía se puso adelante. Bueno, ahí hubo un pequeño forcejeo, un pequeño tironeo, que no pasó a mayores, pero que generó un pequeño momento de tensión que se resolvió muy tranquilo, por suerte, y no hubo ningún incidente. Pero sí, claro, después, a partir de las 20, cuando comenzó la restricción de circulación, este grupo desafió esa medida, manteniéndose aquí, y ya llevamos más de una hora con esta restricción, pero esta pequeña parcialidad relacionada e identificada con los liberales no se ha movido aquí, y ahora están sentados en el piso también, haciéndose escuchar y sentir, pero por suerte después de aquel incidente nada más ha ocurrido, con una marcha que había empezado muy tranquila a las 17 horas. Perfecto, fantástico, Santiago. Estamos atentos a lo que esté pasando allí. Estas son también las imágenes que estamos viendo en simultáneo de la Plaza de Mayo, con un grupo de gente, un grupo pequeño de gente que está también ahí protestando y que, repito, no está cumpliendo la norma. Y eso es criticable, ¿sí? Las protestas deben tener, las protestas son legítimas cuando tienen causas legítimas y tienen metodologías legítimas. Estos son videos de lo que ha sucedido hace instantes nomás. Allí en Plaza de Mayo, con la guardia policial, que está custodiando fundamentalmente la Casa Rosada, ¿sí? Y un grupo de gente que está allí desafiando la norma. Repito, esto es lo que está sucediendo en el final del día, un día que fue tomado por una protesta que fue numerosa y que tuvo respeto también en cuanto a la forma de realizarse y en cuanto también a los tiempos de realización. Sí, a las 8 de la noche la mayoría de ellos se fueron a sus casas cumpliendo como corresponde las restricciones que ha impuesto el gobierno. Vamos a estar cubriendo con todo detalle. Esto es lo que está ahora sucediendo, así está la Plaza de Mayo. Entonces miren la cantidad de fuerzas de seguridad que hay allí custodiando la entrada principal sobre Balcarce 50 de la Casa Rosada. Así que seguramente esto va a continuar todavía por algún rato más, porque la gente está allí decidida a permanecer. La mayoría, el grueso de los manifestantes se han retirado hacia sus domicilios. Es también impresionante la cantidad de policías dispuestos allí. Esto también para marcarlo. Estamos entonces con estas imágenes siguiendo el minuto a minuto del presente y con esto enmarcando el comienzo de esta emisión de El Corresponsal, que tiene ahora como próximo punto, como próximo paso, como próxima sección, el editorial del día. ¿Qué es lo que ha sucedido esta semana? Esta semana ocurrieron 3 cosas fundamentales. Primero, la continuidad del ascenso de los casos, que indican que efectivamente la segunda ola está presente en la República Argentina con toda la fuerza con la cual está y ha estado en todo el mundo. El segundo punto es esta realidad dramática de la Argentina, que es la falta de vacunas y la política errabunda de un gobierno que no sabe dónde acudir en pos de vacunas, mientras se van conociendo datos que sí hablan de una muy mala negociación, de una equivocada negociación, de una, yo diría,
increíblemente irresponsable actitud del presidente de la República, dilatando oportunidades para negociar con el dueño de Moderna después de una gestión de Eduardo Ornequian, despreciando a Pfizer y ahora encontrándose con la necesidad de ver a dónde acude. Y el tercer elemento ha sido el anuncio de las medidas del presidente de la República en ese desastroso discurso que dio el miércoles 14. Desastroso por las cosas que anunció y desastroso por algunas de las cosas que dijo. Sin duda el anuncio más impactante tiene que ver con el cierre de las escuelas. Porque además esto tiene un correlato anterior. Había habido una reunión del ministro de Educación, del jefe de gabinete de la ministra de Salud con autoridades médicas. Habían estado autoridades de la Sociedad Argentina de Pediatría, vamos a estar con el doctor Tábaco, y se había determinado y había habido declaraciones claras del ministro de Educación y de la ministra de Salud de que las clases no constituían un factor de contagio importante. Los números lo certifican y efectivamente el gobierno decía eso basado en sus números oficiales. Por ende fue una sorpresa, inclusive para sus ministros, cuando el presidente de la República en absoluta soledad tomó esa medida, que ha generado estas reacciones que nosotros vemos. Así como también, debo decirlo, reacciones de gremios docentes que apoyan esta medida y de algunos que, afines al gobierno, apoyan esta medida. Pero hay un grueso y una cantidad importante que no. Y fíjese además qué incoherente es esto, que esto se va a aplicar exclusivamente para el AMBA, para la ciudad de Buenos Aires y para la zona del Gran Buenos Aires. Todas las otras provincias van a tener clases o van a tener la potestad de continuar con las clases. Y uno dice entonces, ¿y dónde está el razonamiento de este? Porque hay un punto muy importante sobre el cual quiero hablar y quiero mencionar. Nuestro capital, siempre digo, es la ecuanimidad y la exposición de toda la información. Hay países que han cerrado las escuelas. Hay un artículo que está circulando por allí, que en su momento nosotros lo mencionamos, de la revista The Lancet, una biblia de la medicina, que habla que en el Reino Unido se aconsejaba el cierre de las escuelas, junto con otras medidas, ¿no es cierto?, de restricción. Ahora, una cosa es que el presidente hubiera planteado esto, o el gobierno hubiera planteado esto en la mesa de discusión. Mire, tenemos esto, esto y esto. ¿Cómo lo manejamos en el medio de esta segunda ola? Tenemos esta experiencia en el extranjero. ¿Qué hacemos aquí? Y entonces hubiera surgido una discusión inteligente, con evidencias aplicadas al lugar, y hubiera aparecido en medio de la discusión seguramente una decisión acordada, o cuanto menos discutida, en la cual nadie se hubiera sentido sorprendido. Fíjense qué distinto hubiera sido si el presidente hubiese dicho: tengo esta situación con las escuelas, hay lugares en el mundo en donde las escuelas se cerraron por esto, aquí tengo los especialistas médicos, la Academia Nacional de Educación, UNICEF, el CDC de los Estados Unidos, además se expresaron, que me dicen que las escuelas no contagian, porque lo que contagia no es el aula, donde los chicos son muy respetuosos de las normas, y los docentes también. El tema del desafío es la circulación, el traslado. Miren, qué interesante hubiera sido que el presidente hubiera hablado a los padres y a la comunidad: ayúdenme con sus conductas a ver cómo mantenemos las escuelas funcionando. Estoy seguro que hubiera tenido otra respuesta, pero segurísimo, de compromiso. Pero el presidente, en este proceso de kirchnerización, decidió actuar manu militar y dijo: yo dispongo contra todo lo que han discutido, acordado mis ministros.
Este es un mal sistema de decisiones del gobierno, porque hay algo que el presidente debe entender, y es evidente que en sus hechos no lo comprende. Señor presidente, este es un momento muy grave de la pandemia, nadie lo discute. Si hubiera que tomar una medida, la medida, digamos, acorde con la dimensión de la pandemia, lo venimos diciendo, lo vengo diciendo desde hace ya 10 días, 15 días, es cerrar todo. No hay dudas. Hoy se impondría volver a fase 1. Es imposible. Usted lo sabe porque ha perdido autoridad moral frente a la gente. Y este es un problema fundamental. Ahora, usted, presidente, puede hacer algo muy importante frente a esto. Su misión es la de unir, no la de separar. Porque si usted separa, hecho que no significa que Rodríguez Larreta tenga razón en todo, pero si usted esto lo plantea como lo plantea Axel Kicillof, y usted, presidente, lo plantea como lo plantea el kirchnerismo, según el cual todo es culpa del otro, lo lleva primero a decir barrabasadas, como la que dijo de los médicos. Hoy vamos a estar hablando con eso. Porque decir que el aumento de casos, digamos, se ha causado o ha sido causado, entre otras cosas, por el relajamiento de los médicos. Y después la aclaración que hizo al día siguiente por Radio 10 diciendo, no, me refería al sector privado. Significa una ignorancia absoluta de lo que está pasando. Por eso ahí circulando y vamos a mostrar algunos videos que con alguna ironía están haciendo médicos para ponerle algo de, no digo humor, pero para ponerle algo de sarcasmo a esta situación realmente dramática. O cuando el presidente de la República dice que los chicos que pueden estar afectados por alguna patología que genera una capacidad diferente, no entienden. Una actitud despreciativa, absoluta y depreciativa. Entonces, le digo al presidente de la República, cuando usted se kirchneriza, le pasan estas cosas. A mí me hace acordar a Cristina, cuando decía ese yuyo por la soja, o me acuerdo cuando una vez dijo una verdadera disparate que la diabetes es una enfermedad de los ricos, como tantos otros disparates. Entonces, quiero recordarlas con usted, con los oyentes, porque es muy importante y espero, señor presidente, que usted reflexione sobre esto y diga, qué mal estuve. Qué mal estuve cuando dije esto. Lo que hemos intentado la semana pasada ha sido poco. El problema central está en las reuniones sociales, donde la gente se distiende y en ese momento es mucho más fácil contraer el virus. El sistema sanitario también se ha relajado. Las clases presenciales no son las clases presenciales solamente. Hay que ir a un colegio primario, ver el horario de salida de los chicos, ver cómo las madres se agolpan frente a la puerta, ver cómo los chicos juegan entre sí cambiándose los barbijos. He hablado con maestros de escuelas de chicos con capacidades diferentes, lo difícil que se les hace trabajar con esos chicos, que no entienden la dimensión del problema sanitario que enfrentan. Le confieso que lo vuelvo a escuchar y me parece increíble, ¿no? Semejante muestra de ignorancia, lo digo descriptivamente, para decir estas barrabasadas, ¿no? Usted sabe que se han generado respuestas de los chicos además más chiquitos, de 5, 4, 6 años, diciéndole a sus padres, yo no me cambio el barbijo. Ustedes no saben, los chicos, el nivel de cumplimiento que tienen de la norma. Muchas veces son ellos los que les señalan a los padres los errores. Fíjense ustedes cuando además así que para que, por supuesto habrá alguna maestra que habrá dicho eso, generalizarlo.
es un disparate. Hay un montón de maestras y maestros que dicen, no tenemos ningún problema, porque los padres de los chicos, le digo al presidente de la República, pero ¿usted qué cree que los padres de esos chicos hacen? ¿Creen que los dejan a los chicos allí, que en la casa el chico no recibe ningún tipo de instrucción? No saben lo que los cuidan. Usted no tiene idea, presidente, de lo que esos padres cuidan a sus chicos para que cumplan la norma. Y repito, usted no tiene idea de lo que los chicos cumplen la norma. Y es verdad que hay padres y madres que pueden agolparse en las escuelas, pero entonces el tema, señor presidente, no es cerrar las escuelas, es buscar la solución. Es decir, ¿cómo solucionamos este problema? Si hasta el momento, porque puede ocurrir que a lo mejor en el futuro cambien las estadísticas, si hasta el momento, como lo ha dicho oficialmente su gobierno, las escuelas no representan un problema y lo representan en la circulación, ¿por qué entonces no trabajar en la circulación? En ver cómo se trabaja con los padres en un periodo prudencial para decir, bueno, necesitamos esto, vamos a evaluarlo en 15 días. Tan difícil es buscar este tipo de cosas. Por eso digo, el presidente se ha kirchnerizado, usted presidente se ha kirchnerizado. Y su kirchnerización lo lleva no solamente a violar su promesa. Se la recuerdo siempre, señor presidente, porque me la dijo a mí, como a tantos otros. Usted me dijo a mí, acá, en este canal, me dijo a mí, nosotros vamos a superar la grieta. Me dijo a mí en la radio, vamos a superar la grieta. Verlo a usted ahora apoyarse en la grieta para tomar medidas en relación a la cuarentena y para echarle la culpa de la segunda ola a los otros, es patético. Pero además es peligroso, porque sin duda no va a haber resultados positivos en la República Argentina si usted no convence. La gente respeta en algunos lugares, en otros no. Vayamos a ver lo que hoy pasó en las zonas de La Matanza y del conurbano, porque la gente desesperada sale a ver cómo vive. Si usted, presidente, cree que la culpa de todo esto es de Rodríguez Larreta, Macri y demás, nos quedamos realmente, no solamente azorados, sino que, como diría mi querida abuela, estamos fritos. Nos vamos ya con Nuria González Rouco a la Plaza de Mayo. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Bella noche. Contanos, cómo están las cosas allí. Tranquilo, después de las imágenes que seguramente estamos compartiendo también con ustedes, de un momento de aproximadamente minutos después de las 8 de la noche, se dieron esas imágenes cuando comenzó esta restricción para circular que rige ya desde el día viernes. En ese momento, algunas personas que ya estaban manifestando desde temprano aquí en la Plaza de Mayo, junto con algunas que habían estado desde las 5 de la tarde en el Obelisco, llegaron hasta este punto, hasta la Plaza de Mayo. Allí, en algún momento quisieron acercarse a las rejas de la Casa de la Casa Rosada. Lo que dicen algunos es que tiraron algunos carteles o algunas banderas para el otro lado, en el interior, digamos, de la Casa Rosada, y eso generó, obviamente, la actuación por parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que todavía, de la Ciudad de Buenos Aires que todavía está en este lugar presente, con un vallado que hace que los manifestantes no se acerquen a las rejas del acceso principal de la Casa Rosada, pero ya, insisto, mucho más tranquilo. Hasta hace algunos minutos estuvieron cantando el himno, y la decisión de ellos es de un grupito, ¿no? Porque ya muchos, después de los incidentes, decidieron retirarse. Algunos se quedaron en este lugar, sentados en algunos bancos que hay en la Plaza de Mayo, obviamente en contra de esta prohibición de circular, ¿no? Que ya rige hace más de una hora.
Perfecto, muy bien, Nuria, estamos atentos a cualquier novedad entonces, para ver la evolución de esto que está sucediendo allí en Plaza de Mayo, junto con Santiago Martela, que está en la Quinta de Olivos, viendo que la mayoría de la gente ya se va. Es tiempo de restricción, a partir de las 8. Gracias, Nuria. Muy bien, lo tengo ya aquí, está aquí en el estudio, el doctor Oscar Farma, que es médico de la UFU, de la Unidad Federal del Hospital Santoyani. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bella noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Nelson. Cuéntenos, para empezar, ya voy a estar con el doctor Tábaco, el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, y también con un testimonio de una mamá de chico. Doctor, ¿cuál es la realidad que hoy ustedes están viviendo allí en el Hospital Santoyani? Bueno, la realidad es que nosotros el año pasado, en plena pandemia, mes de junio, julio, agosto, hisopábamos un número de 100, 105, 110 personas por día. Hoy tenemos colas de 350 metros, estamos hisopando 300 personas por día. El aluvión de gente es terrible, se ha triplicado. Y el tema es que nos agarró cansados, no relajados, nos agarró cansados. Venimos de un año solamente con algunos, tuvimos la suerte de tener 5 días de vacaciones. El resto hubo médicos de mi equipo que no tuvieron vacaciones, que no llegaron a tomársela. Y estamos todos trabajando a full desde las 8 de la mañana hasta las 20 todos, y ahora estamos tratando de que la UFU se mantenga abierta hasta las 24. La cantidad de gente que viene es muy importante. La diferencia que tenemos con el año pasado es que el año pasado hisopábamos gente de Capital Federal, porque la General Paz estaba cerrada. Este año la General Paz está abierta, el 50% de los pacientes que vienen son de provincia, inclusive hasta de Loma de Zamora. O sea, ¿cómo llegan de Loma de Zamora? Por Camino Negro, General Paz, llegan. Entonces, pero también se nos subió el número de 100 a 150 en Capital Federal. Yo creo que hay dos problemas graves y fundamentales. Yo entiendo que la gente, después de una cuarentena tan furiosa de tantos meses, la gente salió y no aguanta más estar encerrado, y es cierto. El problema es que se perdió el distanciamiento social. Y esa es nuestra mayor preocupación. Tenemos un personal de salud exhausto, cansadísimo, sin vacaciones y entrando ya no en una ola, en un tsunami. Escucharon ustedes lo que dijo el doctor. Lo debería escuchar el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero no para echar culpas de nada, ¿no? 50% que viene de gente de la provincia de Buenos Aires. Y viene porque tienen la atención que no tienen en la provincia. Y está muy bien que se lo atiendan. Y esa gente no tiene culpa de nada. Digo, para esto que dice el gobernador, echándole la culpa a los de la ciudad de Buenos Aires que van a la provincia de Buenos Aires. Un disparate de los de Kicillof. Tanto lo marco, ¿no es cierto? Ya estoy con el doctor Tábaco, pero esto que dijo el doctor Schwartzman ha generado, esto del relajamiento, ha generado una reacción médica impresionante. Las redes están llenas de videos como estos. Bueno, Alberto, ¿cómo estás? Esta es la tercera cirugía del día, nos queda una más, son las 6:40, es la 11ª cirugía de la semana. Yo te quiero agradecer porque me pierdo todas las noches con mis hijos porque estoy muy relajado, acá con el doctor también, con Viviana también. La paciente anterior se fracturó la rótula, una desubicada. Le dijimos, ¿cómo te vas a fracturar con COVID? No seas desubicada. Y esta se rompió el cruzado, así que te quiero agradecer, Alberto. Laburamos con COVID sin estar vacunados, nos contagiamos sin estar vacunados y seguimos trabajando. Así que yo te quiero agradecer. ¿Vos le querés agradecer, Nico? Sí, gracias. Gracias, Alberto. Alberto, una masa, ¿eh? Bien, de estos hay cientos. De estos hay cientos. Doctor Tábaco, presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿cómo le va? Bella noche. ¿Qué tal? Buenas noches, Nelson. Gracias por la comunicación realmente. Perfecto. ¿Usted también está relajado como el doctor Schwartzman? No. De ninguna manera. No nos hemos relajado nunca y seguramente no vamos a poder relajarnos. No corresponde que nos relajemos de ninguna manera. Como el doctor, que tampoco está, que tuvo 5 días de vacaciones. Pero ustedes habían estado reunidos, o me equivoco, con las autoridades del gobierno nacional, sino horas el día antes, analizando el tema de esta discusión real que genera la presencialidad en las aulas, ¿no? Sí, lunes y martes de la semana pasada estuvimos reunidos con las máximas autoridades sanitarias del país, y el martes mismo también con el ministro Trota y las máximas autoridades educativas del país,
en un conversatorio donde compartimos con familias y con docentes, intercambiamos distintos aspectos del protocolo y manifestábamos nuestra satisfacción de que las cifras las cuales disponíamos corroboraban que se estaban haciendo bien las cosas porque el nivel de contagio en las escuelas era muy bajo. 0,3% de alumnos, menos de 0,9% de docentes, o sea, con lo cual, vuelvo a repetir, estábamos satisfechos con los resultados obtenidos hasta ese momento. ¿Y qué pasó? Bueno, por supuesto, al día siguiente la reacción fue de sorpresa, porque vuelvo a repetir, la reunión con los equipos técnicos, en donde yo le quiero transmitir realmente la calidad y el esfuerzo de los equipos técnicos, tanto de sanitarios como educativos, porque realmente estaban muy ocupados del tema y desde la sociedad agradecimos esta convocatoria que hemos tenido en los últimos meses, a pesar de que nosotros como Sociedad Argentina de Pediatría venimos trabajando desde el año pasado en generar protocolos para la presencialidad segura. Realmente estábamos muy cómodos porque estábamos trabajando muy en línea, codo a codo con las máximas autoridades sanitarias y educativas. Y bueno, vuelvo a repetir, hasta ese momento, hasta 24 horas antes, estábamos satisfechos con las estadísticas que veníamos logrando. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Una de las cosas que los sectores afines al gobierno están exhibiendo, esto nosotros lo mencionamos en su momento allá por enero, un artículo del The Lancet que hablaba de la conveniencia de cerrar las escuelas en el Reino Unido de Gran Bretaña, ¿no es cierto? Y esto hoy se está exhibiendo desde el oficialismo como uno de los elementos de fundamento. Me gustaría su comentario sobre esto y ya voy con Betina en un minuto. No, sin dudas, esa es una alternativa y nosotros en todos los documentos y en todas las reuniones que hemos mantenido lo planteábamos como una posibilidad si la epidemiología así lo necesitaba. También decíamos y decimos en todo momento junto con UNICEF en el último documento que hemos emitido hace 48 horas que esto debería ser por el menor tiempo posible y en la jurisdicción más acotada posible. Ahora bien, este cierre de las escuelas, la escuela es un lugar absolutamente seguro para los chicos, mucho más seguro que estar fuera de la escuela. Entonces, si se toma la decisión de cerrar las escuelas, debe ir en el contexto de muchas otras actitudes destinadas a mejorar las cifras de la epidemiología. El cierre solo de las escuelas es poco probable que cambie mucho la realidad epidemiológica, más allá de que se modifique un poco el traslado y el transporte. Lo que nosotros decimos que los chicos están mucho más en riesgo fuera de la escuela que dentro de la escuela, si es que van a seguir muchas otras actividades desarrollándose normalmente. Con lo cual, una vez dadas las normas, como lo escuché hace un ratito a usted decir, Nelson, y estamos totalmente de acuerdo que las normativas hay que cumplirlas, lo que pedimos que se piense en modo pediatría, o sea, las decisiones que se tomen centralizando las necesidades de la infancia y la adolescencia, porque sabemos, y lo hemos compartido con ustedes, que el año pasado los chicos la pasaron muy mal, con severos trastornos físicos, mucho más allá de la tragedia educativa. Sin duda, ya voy con Betina. Doctor Sparkman, ¿qué cuenta la gente que hoy ustedes atienden? Bueno, realmente eso nos tiene preocupados también, porque... Sí, claro. Perdón. No, iba a parar, doctor. No, si interesa también, yo se lo iba a preguntar después. También, por favor, perdón. Se lo voy a preguntar a usted también. Le preguntaba al doctor porque están allí en esa trinchera. ¿Qué les cuenta la gente? Y sobre todo la gente que tiene que venir de la provincia de Buenos Aires, que es un verdadero engorro, ¿no? Sí, los problemas más grandes que tenemos son dos. Uno es los medios de transporte público. Obviamente viajar en el hacinamiento en el cual se sigue viajando es uno de los problemas más grandes que tenemos. El otro problema es que lamentablemente en muchos lugares en el esparcimiento tampoco se respeta lo que es el distanciamiento social. Los deportes, lamentablemente, muchos de ellos tampoco lo permiten. Ejemplo, tanto el fútbol como el básquet, que son deportes de contacto, por más que uno trate de cuidarse, en el momento del roce, del choque, el aire, el fluje que sale de la boca le llega directamente a la cara del oponente. Es imposible evitarlo. Y el otro tema que está viendo, así como hay muchísimos bares y restaurantes que respetan perfectamente el distanciamiento social, estos últimos días vimos un montón de lugares donde se toma cerveza o vino, las vinerías o las cervecerías, donde
las mesas que hay afuera son tan pequeñas, donde el que está tomando con su amigo, su compañero de enfrente, está cara a cara a 30 centímetros. Eso también es un peligro. Tenemos que tratar de tomar todas esas medidas nosotros. Yo vuelvo a repetir, estoy de acuerdo totalmente con el doctor, o lo escuché de la mañana en Radio Mitre. Estoy totalmente de acuerdo con que el problema no es la escuela, el problema es todo el resto. Le estamos echando la culpa al que no tiene la culpa. Si no tomamos una medida en serio, lo único que estamos haciendo es castigar a los chicos que no tienen la culpa de esto. Estamos hablando con médicos. Ustedes atrás están viendo imágenes de la Plaza de Mayo. Estamos viendo también imágenes de Olivos. Estamos hablando con médicos, quienes el presidente de la República acusó de relajamiento, ¿no? Para que ustedes vean además el conocimiento de la realidad que tiene un médico en cualquier sector que trabaje. Betina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantada, Nelson. Bueno. Gracias por la posibilidad que me das de expresar. ¿Qué edad tiene tu hijo o tu hija? Es mi hija, Delfina. Delfi tiene 6 años y tiene síndrome de Down. ¿Y cómo recibiste esto del presidente de la República? Que los chicos como tu hija, Delfina, no entienden nada de lo que está pasando. La verdad que me dolió mucho, por eso le escribí ese tuit al presidente, demostrándole que mi hija sí se cuida, sí usa máscara. De hecho, esas fotos que está haciendo danza por Zoom, no va a clases presenciales de danza, ahí está en el jardín. Como ella se ahogaba con el barbijo, le autorizaron usar la máscara. Y la verdad que me dio mucho dolor. Sentí que como una discriminación hacia las madres que tenemos hijos con discapacidad. En mi caso me voy a referir solo a los de síndrome de Down, porque es lo que yo conozco. Delphi, con 6 años, entiende todo. El año pasado, cuando le cortaron por casi 9 meses, creo que fue. La escuela, sí. Delphi se fue para atrás totalmente en el habla, se empezó a hacer pis en la cama de nuevo y tenía pesadillas. Nosotros le hablábamos, le explicábamos y no paraba de nombrar a 2 de las compañeritas que ella quiere mucho del jardín y a su profesora, a su maestra integradora, Domi, que ella le dice Mimi, y decía Mimi, 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 lloraba y lloraba y lloraba. Y esto que le pasa a ella, perdón la emoción, pero a mí yo renuncié a mi trabajo y decidí dedicarme a mi hija y trabajar de manera freelance desde mi casa porque no la veía bien a mi hija y yo estaba muy cargada de trabajo y claramente no podía apoyarla en ese momento. Ahora entonces decidí trabajar de manera freelance para estar al lado de ella porque emocional ellos son muy sensibles y sienten todo y entienden todo. Ella aprendió a usar la máscara, ella nos señala cuando vamos a salir a la calle, enseguida nos hace el signo mamá, papá, nos hace así, sabe que tenemos que ponernos el barbijo, que a veces uno en el apuro de salir corriendo para algún lado. Y ella nos dice mamá, papá, y lo mismo con su máscara, le ponemos el uniforme, todo. Y ahora le acabamos de explicar el viernes, porque la maestra integradora nos contó que estaba teniendo llantos en el colegio de la nada. De mucha angustia, entonces le dijimos, sí, lo que pasa que ella escuchó con nosotros la conferencia y nosotros sin querer y nosotros sin querer en la mesa, con mi marido hablamos, no va a haber más clases, claro, Delphi lo entendió, porque entienden, eso es lo que le quiero transmitir al presidente, que entienden los discapacitados, no son, o sea, son discapacitados pero entienden todo, aprenden todo y en ellos es muy importante el tema de la sociabilización, sobre todo, de la integración, como a todo chico, pero en el caso de ellos más todavía. Porque el estar integrada en un colegio a ella le permite elevarse más como persona. Porque está con chicos que claramente están con más conocimiento intelectual que ella, entonces a ella la llevan a querer crecer más en su conocimiento. Por ejemplo, Delfina sabe del 1 al 10 y quiere a toda furia aprender hasta el 20 como sus compañeros. Qué impactante. Me impacta esto que vos estás contando, que
tu hija Delfina vio con ustedes el discurso del presidente de la República y captó lo que estaba pasando, lo que significaba lo que él había anunciado. Entendió todo, porque encima nosotros nos dimos cuenta y con mi marido en la mesa empezamos a hablar, Claro. cierran el jardín, cierran el colegio, el jardín, qué sé yo. Entonces cuando nos dimos cuenta de eso, enseguida le hablamos y le explicamos a ella que iba a tener un tiempo de vacaciones y empezó a decir no, que no quería, y decía Mimi, que es el nombre de su maestra. Te hago esta pregunta y ya quiero consultar al doctor Tábaco. ¿La maestra o las maestras del colegio, de la escuela donde va, Delfina, alguna vez tuvieron alguna queja porque ella u otros chicos no entendían las consignas? En absoluto. El colegio es muy bueno, respeta absolutamente todo y mantienen el distanciamiento. De hecho, ahí la ven a mi hija sentada sola en un banco. Mantienen 1,5 metros entre cada chico, 2 metros. Y así la sala, que está compuesta por 21 alumnos, está dividida en 2 burbujas. O sea que no están los 21 juntos. Está dividida en 2 burbujas. Y cuando vamos a... No nos agolpamos en frente del colegio. El colegio ha puesto unas líneas amarillas en la calle y tenemos que ponernos, como uno se pone en los diferentes comercios, a 1 metro de distancia. Sin duda. Entonces, muy importante. Sí, te escucho. No, perdón. Yo estoy muy dolida como madre de una persona con discapacidad que consideren que mi hija no entiende o que mi hija es boba. Mi hija entiende. Entiende y entiende todo. ¿Cómo ve, doctor Tábaco? Ustedes deben estar teniendo muchas consultas, tanto de padres que tienen a chicos como Delfina, que además la gente no sabe lo que son los Down, son amorosos, sino de otros chicos, de padres con chicos o con discapacidades o sin ellas, ¿no es cierto? Sí, realmente yo le agradezco mucho el testimonio a Bettina. Los chicos con síndrome de Down tienen una magia muy especial, son absolutamente cariñosos, son muy responsables, entienden todo, son cabezas duras. Cuando aprendieron algo, nadie los va a convencer de no hacer lo que ellos saben que hay que hacer. Realmente es un grupo de chicos fantástico. Ahora bien, todos los chicos, Nelson, son agentes sanitarios y los docentes son quienes tienen la mayor capacidad de transmitirle las normas. Y esto nos lo han mostrado en muchas otras epidemias. Y si hay alguien que necesita la escuela como factor de socialización, son los chicos con capacidades diferentes. No se les puede negar eso que para su salud emocional, para su progreso, eso que decía Bettina recién, de ir por más, de siempre tener objetivos para progresar, eso lo logran en la escuela. Y también en los protocolos que hemos elaborado, está contemplado que los chicos con discapacidad pueden ir al colegio y si necesitan un acompañante pedagógico, ese también se le debe permitir entrar a la escuela con el equipo de protección personal y desarrollar su trabajo como normalmente lo hace fuera de épocas de pandemia. De ninguna manera los chicos van a ser culpables de no entender bien y mucho menos los chicos con capacidades diferentes. Bettina, muchísimas gracias por tu testimonio que nos conmovió. Encantada, muchas gracias por darme la oportunidad y espero que el presidente recapacite y no nos deje sin escolaridad, porque un país sin educación no va a ningún lado. Un beso muy grande para Delfina. Muchísimas gracias, Nelson. Hasta luego. Ya estoy con otro testimonio médico. Doctor Soberman, la pregunta es de rigor, ¿no? ¿Cómo tomaron usted, sus colegas allí en el Hospital Santo Llani? Además forma parte de mi vida. Yo trabajé allí como médico honorario entre el 87 y el 93 y tengo tantos recuerdos, aprendí tanto. ¿Cómo lo tomaron ustedes, los colegas, cuando el presidente dijo eso? No escucho. Doctor Soberman, ¿cómo lo tomaron? No escucho, sí, le decía, ¿cómo tomaron ustedes cuando el presidente de la República los culpó del relajamiento como, digamos, agentes, digamos, difusores del coronavirus? Con mucho enojo. La realidad, Nelson, es que nosotros durante un año fuimos postergando y posponiendo la atención a un montón de pacientes que la necesitaban. Claro. Entonces, yo además soy ginecólogo y obstetra. Entonces, yo me relajé porque este lunes operé a una paciente con cáncer de mama. Yo me relajé porque la semana pasada operé a una persona con un fibroma de útero que ya no respondía a hormonas y estaba con una metrorragia incoercible, o sea que no frenaba después de 8 meses. Yo me relajé porque atiendo partos, porque aumentó la
la tasa de nacimientos porque después del encierro hubo más embarazos. Claro, claro. Se relajaron los cirujanos que operaron una hernia que era pequeña y que ahora terminó siendo una gran hernia y que antes con un par de puntos se hubiera solucionado y necesita una gran malla de prolene. No nos olvidemos que además como la gente sale, aumentaron de vuelta los accidentes de tránsito Claro. y los accidentes laborales. Entonces, ¿qué es relajarse? ¿Volver a atender todo el resto? Más de la mitad del hospital sigue trabajando con todo el resto de las cosas. La gente se sigue enfermando, la gente sigue teniendo inconvenientes, no es todo coronavirus. No nos relajamos, estamos superados en trabajo, estamos tapados de trabajo. Y realmente una cosa a destacar es, hemos encontrado en el grupo de trabajo que hemos formado una calidad humana increíble. Claro. A ver, por ahí salen miserias también. Cuando pasan estas cosas salen miserias también. Todo. Pero sí apareció la excelente y hermosa calidad humana de enfermeras, médicos, personal de limpieza, personal de seguridad que se solidariza y nos ayuda en lo que puede, personal de mantenimiento que con una hernia y hasta uno con una bolsa de orina colgando viene a trabajar igual y lo que nos dice es no los puedo dejar solos en esta estaqueada. Qué bar, impactante. Lo estoy saludando al jefe de enfermedades infecciosas de infectología del Hospital Álvarez, ¿sí? Destacado infectólogo, el doctor Arnaldo Casiro. Doctor, ¿cómo le va? Muy bella noche. Hola Nelson, buenas noches, ¿cómo está usted? Bueno, ¿usted también pertenece al grupo de los relajados? Muy relajado, Nelson, como podrá ver por nuestras caras. Estaba escuchando al doctor Schwarman, estaba escuchando al doctor Tobaco y realmente el doctor Tabaco, perdón, y como verá estamos sumamente relajados todos. Doctor Casiro, ¿15 días alcanza para cerrar esto? Porque esta fue la idea del presidente de la República, por lo menos implícita en este lapso que ha dado en esta medida, sobre todo el de cierre de las clases. ¿15 días son suficientes? Mire, Nelson, yo pienso que primero que en estos 15 días nosotros vamos a ver lo que pasó con el primer cierre. Es decir, vamos a ver lo que pasó con las primeras medidas, porque usted sabe que cuando tomamos una medida, la respuesta a esa medida la vemos 15 días después. Como segunda cosa, le tengo que decir que las medidas, y esto un poco lo decía el doctor Tabaco hace un rato, las medidas por sí solas, una medida por sí sola o un cierre por sí solo, no tiene realmente posibilidades de llegar a un buen puerto si no va acompañado de otras cosas. Cuando estábamos escuchando y cuando escuchamos que hablan de que otros países cerraron escuelas, lo cual es cierto, y que probablemente en algún punto nosotros también tengamos que cerrar la escuela, porque esto es una cosa natural que en algún momento de la pandemia nos puede pasar. Nosotros, como yo siempre digo, venimos corriendo todo el mundo, venimos corriendo el virus de atrás, Claro. Y el virus nos va haciendo cambiar y permanentemente estamos aprendiendo. Nadie tiene la verdad Así de es. esto. Pero los países que cerraron para testear más y para vacunar más. Claro. Entonces, si yo cierro y en estos 15 días, vayamos a la primera cuarentena, tomemos como ejemplo la primera cuarentena. Los primeros 15 días fueron para poner al sistema de salud en condiciones de poder hacer frente a la pandemia. En este caso, hoy, no tenemos vacunas, no estamos testeando lo que se debería testear. Recién usted escuchaba, en Capital Federal se está testeando el 50% de la gente de provincia. Usted sabe que provincia cambió el protocolo y no testea a los contactos estrechos. Correcto, exactamente. Entonces, los contactos estrechos vienen a Cava y no tenemos vacunas. Entonces, si únicamente vamos a basarnos en el cierre, esto nos va a pasar lo mismo que el año pasado. Correcto. Mi sensación es que no aprendimos nada, si es lo único que tenemos para hacer. Clarísimo. Doctor, le agradezco muchísimo su presencia aquí, que seguramente vamos a tener con abundancia ante lo difícil de lo que viene. Ojalá lo escuchen todos como a cada uno de los médicos, los que toman decisiones. Doctor, muchas gracias. Al contrario, Nelson, gracias a usted. Estamos además con los móviles en Plaza de Mayo, en Olivos, ya vamos a volver. Vamos a la pausa, esta es la emisión de El Corresponsal.
Argentina debe conquistar... Al final del corresponsal Nuria, decinos cómo sigue todo allí en Plaza de Mayo. Bueno, y cada vez un poco más tranquilo, te diría, Nelson, la verdad, porque hasta recién la policía de la ciudad estaba, para que ustedes se ubiquen, a la altura del Monumento de San Martín, muy cerca de donde está el mástil con la bandera argentina. En los últimos minutos decidieron retraerse un poco hasta lo que es la reja de la Casa Rosada. Sí. Los manifestantes que muy a poquito también se empiezan a ir, de algunos grupos muy chiquitos, pero que también empiezan a desconcentrar, que aplauden cada vez que la policía se retira o se aleja un poco más de ellos, pero todavía, insisto, con policía de la ciudad aquí en la Plaza de Mayo, obviamente con policía federal en las puertas mismas de la Casa Rosada, porque es su jurisdicción proteger la Casa de Gobierno, con lo cual todavía se mantiene la presencia policial en este lugar, con, insisto, cada vez menos manifestantes que de a poco empiezan a retirarse de este lugar, pero ya todo mucho más tranquilo después de las imágenes que ustedes veían de minutos después de las 8 de la noche, cuando empezaba esta prohibición para circular, donde manifestantes, lo que nos dicen algunos es, algunos manifestantes se acercaron a las rejas, algunos dicen que tiraron algunos carteles, algunas banderas hacia el lado de adentro de la Casa Rosada, y por eso la decisión de intervenir de la policía. Perfecto, Nuria, muchísimas gracias. De nada, hasta luego. Al doctor Zwackman y al doctor Tóbaco, en ustedes sepan del agradecimiento de la ciudadanía por todo lo que han hecho, por todo lo que hacen y por todo lo que harán. Y en ustedes el reconocimiento a todo el personal de salud, sin los cuales sería imposible enfrentar esto. Muchas gracias, doctor Zwackman, gracias al doctor Tóbaco y gracias al doctor Arnaldo Casiró. Gracias. Un gracias enorme. Un gracias enorme. El presidente les debe una disculpa. Ya seguimos. Le digo al presidente de la República, Cristina hablaba y habla de lo que no sabe como si supiera. Es lo mismo que está haciendo usted. Ya vienen Marquichi y Canaletti, historias para no dormir. Quédese en TN, por favor. Buenas noches.